Saludos amigos y bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades reumáticas afectan a millones de personas en todo el mundo. Desde las más benignas hasta las que invalidan, generan molestias y sufrimientos que pueden ser fugaces o duraderos. Hoy conversaremos sobre un tipo de artritis con mucha historia y que aún está presente en los consultorios médicos. Nos referimos a la artritis gotosa. Y como invitado tenemos una vez más con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, es especialista de primer grado y profesor de medicina interna de la Policlínica Universitaria Romari Coro. Muy buenas noches, doctor. Karine. Un placer. Para nosotros también tenerlo una vez más junto a este colectivo. Vamos a iniciar nuestra plática y quisiera que me dijera qué es la gota. Bueno, la gota es una enfermedad que se produce por la presencia de microcristales de ácido úrico en algunas partes del organismo donde se deposita y causa efectos inflamatorios. Haciendo un poco de historia, esta enfermedad se conoce hace bastante tiempo. Los egipcios, los griegos y los romanos conocieron la gota y la describieron en sus textos. Incluso durante la Edad Media fue muy frecuente entre la aristocracia, entre la nobleza de aquella época, y se le llamó la enfermedad de los reyes. Ahora, ¿qué ocurre en la gota? La gota, como te decía, el ácido úrico se deposita en algunas partes del cuerpo y crea estos síntomas. Sin embargo, la forma más frecuente de esta enfermedad es la artritis gotosa, que es de la que vamos a hablar esta noche, y se ocasiona cuando estos microcristales se depositan en la superficie articular. La gota es más frecuente en los hombres que en las mujeres, no se ve en los niños, y cuando aparece en las mujeres generalmente lo hace después de la menopausia. Bueno, una pregunta que pienso que no puede faltar es la relacionada con el ácido úrico, fundamental para la aparición de esta enfermedad. ¿Qué es el ácido úrico? Bueno, es correcta tu pregunta y oportuna. El ácido úrico es una sustancia de desecho normal del organismo. Se produce como resultado del metabolismo de las proteínas. O sea que en el organismo se produce el ácido úrico de una manera fisiológica y normal. ¿Qué sucede? Que a veces este elemento se eleva en la concentración sanguínea, se eleva y entonces puede causar problemas. Ahora bien, ¿por cuáles razones se puede elevar el ácido úrico en la sangre? En primer lugar, porque el metabolismo de las proteínas se incremente, porque el individuo ingiera productos de origen animal en grandes cantidades y tenga dificultades para procesarlo. Y también porque no se elimine por el riñón como debe ocurrir habitualmente y entonces se retiene en el torrente sanguíneo. El hecho de que un individuo tenga el ácido úrico alto y no padezca de gota es todavía una cierta incógnita. O sea, este proceso puede ocurrir y el ácido úrico se puede elevar sin causar directamente la enfermedad en muchos casos. Doctor, ¿cómo ustedes diagnostican la artritis gotosa? La artritis gotosa, que es la variedad más frecuente de gota, se diagnostica prácticamente por el cuadro clínico. O sea, es un individuo que generalmente es obeso o hipertenso o diabético, que sufre un cuadro doloroso agudo, muy intenso, en cualquier articulación, pero mucho más frecuente en la primera articulación del dedo gordo del pie, donde aumenta de tamaño, esta articulación aumenta de tamaño, aumenta su temperatura, o sea, hay calor, rubor, se enrojece, y esto ocurre de una manera prácticamente súbita. La crisis de gota, que es esto que te acabo de describir, puede durar de 3 a 7 días. Y esto nos da el diagnóstico de una artritis gotosa franca. Durante los periodos en que no hay crisis, prácticamente es imposible hacer el diagnóstico. Sin embargo, ante esta crisis, y cuando se hace un estudio y se determina que el ácido úrico está elevado, pues se hace el diagnóstico certero de una artritis gotosa. Doctor, muy interesante esto que acaba de explicarme y quisiera también saber si estas crisis dejan alguna secuela. No es lo común que dejen secuela. Sin embargo, aquellas personas que no hacen el tratamiento correcto o que tienen una retención de ácido úrico muy grande, con el paso del tiempo de repetirse estas crisis, puede pues acelerarse un proceso de artrosis y eso degenera la articulación y trae problemas a largo plazo. Sin embargo, no es frecuente que la persona tratada cree en secuela
a punto de partida de estas crisis. Quería decirte algo, cuando el ácido úrico aumenta, solamente el 15% de los individuos padecen de gota. O sea que hay un 85% de las personas con el ácido úrico alto que nunca llegan a ser gotosas. Y se piensa que hay factores genéticos, hereditarios, que pueden contribuir a que algunas personas desarrollen la enfermedad y otras personas no la desarrollen. Hay que tener en cuenta entonces Sí, esto también. eso es interesante. Doctor, tengo entendido que el tratamiento para la artritis gotosa tiene varios pilares, pero por supuesto me gustaría saber cómo se trata esta enfermedad. La artritis gotosa se trata desde dos puntos de vista. En primer lugar, el objetivo uno es evitar que el individuo que la padece pues tenga la crisis. Quiere decir, evitar la crisis aguda de la enfermedad. O sea, ser gotoso, ser un paciente gotoso, padecer una artritis gotosa, no implica que siempre está con síntomas, sino que son crisis las que se hacen cada cierto tiempo. Ahora bien, el tratamiento va encaminado a evitar estas crisis y fuera de las crisis mantener el ácido úrico en valores prácticamente normales para el individuo. Vamos a mostrar a los televidentes algunas de las medidas higiénico-dietéticas que se deben tomar en el caso de los pacientes que padecen de la gota para que esta crisis no se repita. Me parece bien, adelante. Consejos esenciales para pacientes gotosos. Evitar dietas ricas en proteínas de origen animal, como pescados, mariscos, carne roja, vísceras, entre otras. También evitar los ejercicios físicos prolongados, como caminatas, juegos de fútbol, entre otros. Las bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, son dañinas para el paciente que padece de gota. El uso de algunos medicamentos, como la hidroclorotiazida, la nicotinamida, muchas veces eleva el ácido úrico y puede precipitar las crisis. También debe evitarse los periodos de ayuno muy prolongados y los traumatismos articulares que con frecuencia se sufren en determinadas partes del cuerpo. Ya tenemos claro las medidas higiénico-dietéticas que deben seguir los pacientes gotosos, pero ¿pudiera comentarnos algo acerca de los medicamentos? Bueno, no es costumbre en nuestro espacio, como tú conoces, dar indicaciones precisas sobre los medicamentos a los televidentes, porque eso es un atributo del médico que atiende cada enfermo. No obstante, en los años de experiencia que llevo tratando esta enfermedad, he notado muchas irregularidades que dependen de un mal empleo también del tratamiento. Hay dos medicamentos fundamentales en el tratamiento de la gota. Uno es el halopurinol y otro es la colchicina. Pero bien, el tratamiento de la crisis aguda de la gota se hace con un reposo absoluto, se utilizan antiinflamatorios comunes como el ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, y se utiliza también la colchicina, que es un medicamento de origen vegetal, que se conoce hace mucho tiempo, por cierto, y que es específico para tratar los síntomas dolorosos de la crisis aguda de gota. Sin embargo, el halopurinol solamente tiene utilidad para prevenir las crisis, porque lo que hace es reducir los niveles de ácido úrico en la sangre. Cuando un paciente padece de gota y tiene su tratamiento y está próximo o en crisis, no debe tomar el halopurinol, porque el halopurinol, cuando se toma dentro de las crisis, puede incrementar la intensidad de este cuadro. O sea, halopurinol para prevenir las crisis y para tratar la crisis en sí, los antiinflamatorios, el reposo y la colchicina. El médico le diseña perfectamente a cada paciente cómo se utilizan estos medicamentos y en realidad no debe haber problema con el uso de ellos. Muy interesante todo lo que conversamos esta noche acerca de la artritis gotosa. ¿Algo más que usted considere, doctor, antes de terminar? Bueno, hay algunos detalles. En primer lugar, que una persona no se vuelve gotosa, no adquiere la enfermedad porque consuma mucha proteína animal. O sea, el individuo que genéticamente, metabólicamente, no padece la enfermedad, no tiene por qué padecerla por el hecho de ingerir la proteína en grandes cantidades, que no es saludable, pero bueno, no tiene por qué tener ese temor. La otra cuestión es que la gota es una enfermedad que no se quita. O sea, la enfermedad permanece. Lo que se puede evitar son las crisis. Y es muy importante que los televidentes, los pacientes de esta enfermedad sepan que con un tratamiento como el que hemos dicho, con todas estas medidas y un buen seguimiento médico, es muy poco probable que la enfermedad traiga complicaciones. O sea que son elementos importantes que deben tenerse presentes
para evitar este tipo de artritis, que es una de las tantas artritis que se padecen en estos tiempos por parte de las personas mayores. Estas complicaciones que usted menciona, doctor, que puede ocasionar la artritis gotosa, ¿cuáles son? Bueno, la más frecuente es el daño renal. O sea, hay muchas veces que el depósito de ácido úrico a nivel del riñón puede obstruir la producción de la orina y puede traer una insuficiencia renal a largo plazo. O sea que el ácido úrico no solamente produce gota, sino puede traer otros trastornos que deben evitarse y tratarse adecuadamente. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, mis amigos, los invito para un próximo encuentro a aprender interesantes temas médicos aquí, conversando con el doctor.